Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 291, Etapa Creación de I. Innumerables columnas de luz brotaron de la tableta marcial y llenaron el horizonte. Este espectáculo excedía ampliamente las de antes. Además, cada uno en la multitud abrió la boca en asombro al ver este espectáculo, mientras que miraban en incredulidad a las innumerables columnas de luz que llenaban el horizonte. Es de hecho Lin Lantian, un arte marcial que puede causar tal conmoción debe estar en el nivel manifestación. ¡Qué espectáculo! La única persona que puede invocar tal reacción de la tableta marcial es probablemente un genio legendario como Lin Lantian. Teniendo a alguien como él, el clan Lin seguramente prosperarán sin falta. Sí, mientras que la multitud murmuró en asombro, las innumerables columnas de luz danzaron antes de reunirse finalmente por encima de la cabeza de Lin Lantian. Mientras que la columna de luz fluía, se transformó ligeramente en imágenes de grandes llanuras, montañas y ríos. Mientras tanto, una vibración sumamente formidable surgió dentro de las columnas de luz brillante y causó el cielo y la tierra temblaran. Es de hecho un arte marcial de nivel manifestación. Mientras que miraban las grandes llanuras, montañas y ríos brillantes que se formaron encima de la cabeza de Lin Lantian, un rastro de envidia llenó el rostro de todos. La aparición de un arte marcial de nivel manifestación siempre exhibiría varios espectáculos peculiares. Basado en la imagen de las grandes llanuras, montañas y ríos por encima de la cabeza de Lin Lantian, era evidentemente un arte marcial de nivel manifestación auténtica. Justo ahora, un rastro de Sok estaba plasmado sobre el rostro de los otros ancianos de la clan Lin y Lin Fan. Un arte marcial de nivel manifestación, incluso para todo el clan, era considerado como un tesoro y herencia valiosa. Ya que Lin Lantian fue capaz de obtener otro arte marcial de nivel manifestación, consolidaría sin duda alguna más su posición dentro del clan como un genio legendario, y seguramente nadie se atrevería a desafiarlo. Ahora que Lin Lantian ha obtenido con éxito un arte marcial de nivel manifestación, me pregunto qué recibirá Lin Don. Lin Fan y el resto dirigieron sus miradas hacia Lin Don, quien permanecía en silencio, mientras que hablaban suavemente. Lin Fan, ¿realmente crees que ese chico de la rama familiar podrá conseguir un arte marcial de nivel manifestación? En condiciones de cultivo y artes marciales, la afinidad de Lin Lantian con ellos es considerada como legendaria, y solo él es adecuado para obtener un arte marcial de nivel manifestación. Sin embargo, independientemente de lo extraordinario que sea, no se puede comparar a Lin Lantian. Cuando escuchó sus palabras, otro anciano delgado del clan Lin sonrió ligeramente y habló. Había un rastro de burla dentro de su tono. Lin Fan surcó sus cejas. Sin embargo, no habló de nuevo. Ahora que Lin Lantian había obtenido con éxito un arte marcial de nivel manifestación, iba a ser muy difícil para Lin superarle. Después de todo, incluso él tenía que admitir que había una enorme distancia entre los dos. Bajo las miradas asombradas de la multitud, Lin Lantian permaneció en calma. Luego, levantó la cabeza y observó la imagen brillante de ríos y montañas gigantes por encima de su cabeza. Un rastro de orgullo brilló en la esquina más profunda de sus ojos. Evidentemente, estaba bastante satisfecho con los resultados que había obtenido esta vez. Después de alejar su mirada, Lin Lantian le echó un vistazo a Lin Don, quien estaba sentado en silencio. Luego, sus labios formaron una pequeña curvatura mientras un rastro de indiferencia colgaba entre el medio. ¡Boom! Sin embargo, justo cuando Lin Lantian estaba a punto de bajar del escenario, de repente, una onda de choque extremadamente vigorosa estalló de esa gigantesca tableta marcial de manifestación. Cuando sintió esta vibración, la atención del público cambió de sitio instantáneamente antes de concentrar su mirada en la tableta marcial de manifestación. ¡Boom, boom, boom! Esa vibración era justo como una marea, y cada ola era más pesada que antes. Finalmente, varios rugidos estruendosos surgieron de allí y resonaron alrededor de todo este dominio. Bajo las miradas desconcertadas de la multitud, aquellos rugidos estruendosos provenían de la tableta marcial de manifestación. De hecho, algunas personas se dieron súbitamente de cuenta que sus alrededores parecían haberse atenuado significativamente. De hecho, el poder Yuan en la tableta marcial de manifestación comenzó a exhibir signos de excitación. ¡Boom! Otro rugido abrumador resonó de allí. Luego, sobre la tableta marcial de manifestación, un destello negro, el cual cubrió los horizontes, estalló súbitamente. Este destello negro se precipitó a través de las nubes en una manera excesivamente dominante antes de propagarse en los horizontes. De hecho, las imágenes brillantes de las grandes llanuras, montañas y ríos por encima de la cabeza de Lin Lantian fue destrozadas al instante por ese destello negro.
De inmediato, todo el dominio fue transformando en oscuridad. Esa oscuridad era como una prisión gigante mientras que atrapaba este dominio entero dentro de ella. Mientras que miraban estos fenómenos aterradores, un rastro de miedo brotó en los rostros de la multitud. De hecho, incluso el rostro de Len Lyntian se congeló. Sin embargo, justo cuando el cielo se oscureció, algunos practicantes sumamente agudos se dieron cuenta de que el potente poder Yuan dentro de este dominio espiritual se estaba reuniendo rápidamente cerca de la tableta marcial de manifestación. Además, todos estuvieron sorprendidos cuando se dieron cuenta que el lugar en donde se reunían era en realidad Lindon. ¿Cómo puede ocasionar Lindon tales fenómenos? ¿Qué arte marcial de nivel manifestación es esta? ¿Cómo es posible que sea así de terrorífica? No. La reunión del poder Yuan es propiedad de la tableta marcial de manifestación. Lindon probablemente fue capaz de comunicarse con el alma de la tableta, y eso es lo que causó el alboroto. El aura de qué tipo es cada vez más fuerte, quiere aprovechar esta oportunidad para avanzar a la etapa creación de I. Había muchos practicantes de élite en la arena y varios de ellos tenían una vista extraordinariamente aguda. Inmediatamente, varios jadeos resonaron dentro de la arena. ¿Qué? ¿Ese tipo en realidad fue capaz de comunicarse con el alma de la tableta? Cuando escucharon esos jadeos, las expresiones de Wang Yan y de los demás cambiaron. Los rostros de los practicantes del clan Won se volvieron aún más feos. A pesar de que sabían de la existencia del alma de la tableta marcial de manifestación, el alma de esa tableta estaba sumamente bien oculta y uno apenas podría detectarla, mucho menos comunicarse con ella. ¡Qué gran tipo! Basado en esta escena, parece que quiere pedir prestada la fuerza de la tableta marcial de manifestación para absorber el poder Yuan dentro de este dominio espiritual y avanzar a la etapa creación de I. En la facción del clan Len, Len Fan y el resto estaban asombrados mientras que observaban este espectáculo. Nunca habían esperado que Lindon no solo pudo verse comunicarse con el alma de la tableta, sino que también planeaba aprovechar la fuerza de la tableta para absorber el poder Yuan dentro del dominio espiritual. Con base en su tasa de absorción, iba a ser una hazaña sencilla para Lindon avanzar a la etapa creación de I. El rostro del anciano delgado, quien previamente se había burlado de Lindon, comenzó a tornarse horrible. Aunque no sabía cómo Lindon tuvo la suerte de comunicarse con el alma de la tableta, a juzgar por este fenómeno espectacular, ese tipo era extremadamente afortunado y probablemente había conseguido un arte marcial extremadamente potente de nivel manifestación. Hao Hao. Bajo las miradas desconcertadas y aterrorizadas de la multitud, un poder Yuan rico y puro se dirigió al cuerpo de Lindon como un maremoto. Mientras tanto, el cuerpo de Lindon era como un agujero negro. Sin importar cuánto poder Yuan ingresara, parecía como si nunca superaría la capacidad límite de su cuerpo. Además, su cuerpo físico era muy poderoso y no tenía que preocuparse de que esta energía le causara daño al primero. Entre el cielo y la tierra, el poder Yuan aulló mientras que la oscuridad envolvía todo el dominio. Solo la figura sentada sobre la arena de piedra permanecía envuelta con un resplandor dorado. Parecía sumamente excepcional y resplandeciente. Esta maniática tasa de absorción continuó durante 10 minutos, antes de que los ojos firmemente cerrados de Lindon se abrieran de repente. Mientras que sentía esa corriente formidable de poder Yuan a través de su cuerpo, levantó involuntariamente su cabeza y liberó un rugido profundo. Su rugido fue como trueno mientras resonaba sin cesar a lo largo de todo el dominio. Mientras tanto, en ese instante, el aura de Lindon incrementó violentamente y avanzó oficialmente a la etapa creación de I. Basado en el tipo de cultivo original de Lindon, habría necesitado al menos medio año antes de poder avanzar a la etapa creación de I. Sin embargo, ya que fue capaz de comunicarse con el alma de la tableta, esto le dio una enorme ventaja. El poder Yuan dentro de este dominio era sumamente rico y después de la absorción anterior, se había saltado medio año de cultivo al instante. Además, gracias a su formidable cuerpo, pudo avanzar directamente a la etapa creación de I, mientras que sentía el poder Yuan dentro de su cuerpo, el cual era varias veces más poderoso que antes, una sonrisa emergió lentamente en el rostro de Lindon. Luego, extendió la palma de su mano y tocó la tableta marcial de manifestación, antes de transmitirle sus agradecimientos al alma de la tableta. Mientras que recibía las gracias de Lindon, el alma de esa tableta le dio una respuesta bastante rápida. Sin embargo, esta vez, su respuesta fue en forma de una imagen peculiar. Esa imagen parecía la de un gigantesco palacio subterráneo. Ese palacio estaba envuelto con un poder Yuan terriblemente puro. Además, en el suelo de ese palacio, había innumerables píldoras potentes de poder Yuan apiladas al igual que pequeños acantilados. De hecho, flotando por encima del palacio, Lindon incluso vio decenas de miles de píldoras de Yuan puro rojo fuego. La energía contenida en cada una de estas píldoras causó que el cuero cabelludo de Lindon se entumeciera.
Eso era debido a que eran realmente píldoras nirvana. Lyndon estaba sorprendido mientras que miraba fijamente esta escena. De inmediato, sus ojos comenzaron a brillar fervientemente. Comprendió al instante que este palacio subterráneo era probablemente el verdadero tesoro de esta secta antigua. ¿Qué es eso? Justo mientras que los ojos de Lyndon estaban brillando, atisbó de repente que, en medio de ese palacio subterráneo, había una bestia muy grande y horrible. Mientras tanto, un olor antiguo surgía de aquella bestia antigua. Debe haber sido una bestia guardiana dejada atrás por esa secta antigua para proteger sus tesoros. La mente de Lynn se movió. Justo cuando estaba a punto de retirarse, sus ojos se concentraron súbitamente en un trono en medio de la enorme sala. En ese lugar, había un cadáver sentado allí. Ese cadáver yacía sentado tranquilamente en el trono y estaba lleno de un olor antiguo. Sin embargo, Lyndon pudo detectar un aura muy peligrosa en su cuerpo. Justo mientras que esa sensación peligrosa invadía la mente de Lyndon, ese cadáver sin vida levantó lentamente su cabeza. Luego, un destello brilló en sus ojos hundidos, antes de un dolor agudo emergiera repentinamente en la cabeza de Lyndon. Justo cuando su conciencia estaba a punto de desvanecerse, se retiró rápidamente de esa imagen. Después de recuperar sus sentidos, Lyndon alejó rápidamente su palma de la tableta marcial de manifestación. Algo de sudor frío emergió en su frente. La sensación que ese cadáver misterioso desprendía era simplemente demasiado aterradora. Justo ahora, la oscuridad que envolvía el dominio, así como fenómeno trascendental, se habían disipado completamente. Cuando Lyndon recuperó sus sentidos, se giró inmediatamente, solo para descubrir que la arena entera estaba completamente en silencio. Incontables pares de ojos lo estaba observando, mientras que un gran asombro llenaba sus ojos. Capítulo 292. El tesoro oculto de la secta. La expresión de Lyndon seguía siendo tranquila mientras que observaba las incontables miradas ardientes en la plaza. Aunque no esperaba que la revelación del dedo celestial encarcelador del gran desolado llamaría un disturbio tan increíble, con su fuerza actual, no necesita tener miedo de nada. Esta vez, no solo había obtenido exitosamente un arte marcial feroz de nivel manifestación sin igual como el dedo celestial encarcelador del gran desolado, Lyndon también había pedido prestado el poder Yuan del espacio de la tableta antigua para avanzar a la etapa creación de I. Esto fue sin duda alguna un enorme impulso para su fuerza. El talento de artes marciales de Lin Lantian es realmente sorprendente. Él también pudo conseguir un arte marcial de nivel manifestación. Los ojos de Lyndon brillaron mientras que le echaba un vistazo a Lin Lantian, cuya expresión todavía estaba un poco rígida, mientras que no podía evitar suspirar en su corazón por el destino de este último. Después de todo, Lyndon tuvo que confiar en el poder del talismán de piedra para encontrar el espíritu de la tableta y comunicarse con él antes de poder obtener el dedo celestial encarcelador del gran desolado. Sin embargo, el arte marcial de nivel manifestación que obtuvo no se compara en nada con el dedo celestial encarcelador del gran desolado. Con este pensamiento en mente, Lyndon se sintió un poco consolado. Por la escena de antes, el arte marcial de nivel manifestación de Lin Lantian era ligeramente inferior al de Lyndon. Mientras que este pensamiento cruzaba por su mente, la punta del pie de Lyndon se presionó con el suelo y bajo las numerosas miradas atentas de la multitud, aterrizó en la espalda de Little Flame. Este Lyndon ha conseguido un arte marcial de nivel manifestación, algo verdaderamente inimaginable. Por esa escena, parece que incluso el arte marcial de nivel manifestación de Lin Lantian no se puede comparar con el de Lyndon. ¿Podría ser el talento de artes marciales de ese chico es más fuerte que el de Lin Lantian? ¿Cómo es posible? Mientras que Lyndon aterrizaba en la espalda de Little Flame, las numerosas miradas en la plaza recuperaron sus sentidos. Inmediatamente, varios jadeos de miedo resonaron de allí, mientras que los ojos de todos estaban llenos con un gran asombro. Maldición, ese chico realmente pudo conseguir tal beneficio. La expresión de Wang Yan era oscura, mientras que molía sus dientes y decía, ese chico solo tuvo suerte en ser capaz de comunicarse con el espíritu de la tableta. ¿Qué talento de artes marciales puede tener? Uno de los practicantes del clan Wang señaló a regañadientes. Sin embargo, sin importar cuánto lo calumniaran, todavía se sentían algo deprimidos en sus corazones. Esta vez, Lyndon no solo había obtenido un arte marcial así de poderoso, sino que incluso tuvo la oportunidad de avanzar a la etapa creación de I. Por lo tanto, su poder había aumentado considerablemente otra vez. Y para ellos, eso no era bueno en absoluto. Encima de la plataforma de piedra, la expresión de Lin Lantian era un poco oscura, sin embargo, se recuperó rápidamente después. Una mirada indescriptible estaba plasmada en sus ojos, mientras que observaba profundamente a Lyndon, antes girarse y regresar a la zona de Clan Lin. Chico,
Esta vez lo hiciste a lo grande, cuando Lyndon estaba en la espalda de Little Flame, la voz de pequeño Armiño resonó en su mente. Al escuchar esto, Lyndon sonrió un poco, pero sus ojos se concentraron en el suelo. Momentos más tarde, contestó en voz baja, ¿has visto las imágenes de antes? Sí, me temo que el verdadero tesoro de la secta antigua está en el palacio subterráneo. La voz de pequeño Armiño contenía un leve entusiasmo. Hay al menos 10 millones de píldoras de Yuan puro allí, e incluso el número de píldoras Nirvana es bastante grande. Si eres capaz de obtener esas píldoras Nirvana, tu esperanza de avanzar a la etapa Nirvana no será pequeño. ¿Todavía necesitas píldoras Nirvana para avanzar la etapa Nirvana? Lyndon estuvo ligeramente sorprendido, y con un poco de curiosidad en su corazón preguntó. Para avanzar a la etapa Nirvana, necesitas absorber suficiente Nirvana. Hay dos maneras de conseguir ese Nirvana, una sería absorberlo del cielo y la tierra, y no requiere píldoras Nirvana, pero no hay altas posibilidades de éxito. El segundo método es depender de fuerzas externas y asimilar algunos elementos que contienen Nirvana, y el mejor sustituto para este tipo de objeto es la píldora Nirvana. Sin embargo, las píldoras Nirvana son algo raras. Incluso los practicantes en la etapa Nirvana encuentran crear pocas algo molesto. Por lo tanto, la mayoría de los practicantes que planean avanzar a la etapa Nirvana intentarán todo tipo de medios para acumular una gran cantidad de píldoras Nirvana en preparación para avanzar a la etapa Nirvana. En mi opinión, me temo que muy pocas facciones en el Imperio Grand Jam pueden reunir esta cantidad de píldoras. ¿Las píldoras Nirvana realmente tienen ese tipo de uso? Lyndon se sorprendió mucho, pero poco después, lo sintió realmente lógico. Podría decirse que la cantidad de la cual hablaba pequeño Armiño estaba en un nivel bastante terrorífico. De lo contrario, los practicantes en la etapa Nirvana no serían tan raros en todo el Imperio Grand Yan. Lyndon incluso pensó que tal vez si el clan Len podría pagar esa suma, sería una cuestión discutible. Mira, aunque cada uno tiene un arte marcial, los 4 grandes clanes todavía no exhiben indicaciones de irse. Creo que es probable que conozcan el palacio subterráneo, y tal vez pretendan ingresar allí. Después de escuchar la risa extraña de pequeño Armiño, Lyndon se sorprendió un poco. Miró hacia abajo y, de hecho, vio que no solo los 4 grandes clanes no exhibían ningún signo de irse, sino que se habían reunido todos juntos, y por esa escena, parecían estar discutiendo algo. Para estas facciones, el tesoro oculto dejado atrás por la secta antigua posee una atracción fatal. Si son capaces de dividir el tesoro oculto entre ellos, quizás poseerían la cantidad necesaria para avanzar a la etapa Nirvana. Por lo tanto, no se rendirán fácilmente sin importar qué. Lyndon asintió ligeramente con su cabeza y susurró, sin embargo, no soy demasiado optimista con las probabilidades. Hay una bestia guardiana en el palacio subterráneo y esa bestia guardiana debe ser bastante potente. No va a ser ninguna tarea fácil para los 4 grandes clanes tratar con ella. Por otra parte, mientras hablaba hasta este punto, Lyndon hizo una pausa, y sus ojos estaban fijos en el suelo. Todavía estaba el esqueleto misterioso dentro del palacio subterráneo. Aunque no sabía si el esqueleto estaba vivo o muerto, Lyndon sintió un aura extremadamente peligrosa de él, el tipo de aura que causó que se sintiera horrorizado. Por lo tanto, Lyndon ya había hecho su decisión. Estos chicos podrían seguir adelante y hacer un movimiento en el palacio subterráneo. Mientras tanto, él permanecería lejos y vería el espectáculo. Si se presenta alguna oportunidad, se precipitaría para conseguir algunos beneficios. De lo contrario, si la situación empeora, entonces huiría inmediatamente. Mientras que estos pensamientos cruzaban por la mente de Lyndon, los 4 grandes clanes ya se habían reunido allá abajo. En respuesta a sus acciones, muchos practicantes se sintieron un poco perplejos. Sin embargo, las personas quienes poseían la habilidad para entrar en este dominio eran en su mayoría personas de substancia. Al ver esta situación, solo tuvieron que reflexionar por un momento antes de entenderlo inmediatamente. Al instante, también optaron por quedarse aquí. La secta Gran Diablo, el culto de la marioneta espantosa y las otras facciones también estaban un poco perplejos. Según parece, no sabían de la existencia del palacio subterráneo. Sin embargo, esto no era extraño. Después de todo, el espacio de la tableta antigua era muy vasto y había muchas bestias demoníacas feroces y sellos dentro de ella, por lo tanto, nadie podría investigarla pulgada por pulgada. Bajo la atención de muchas miradas, Len Lantern salió lentamente de la zona de los 4 grandes clanes. Su mirada recorrió el lugar, mientras que resonaba su voz indiferente. Todo el mundo, después de numerosas exploraciones por nuestros 4 grandes clanes,
Finalmente encontramos el tesoro oculto dejado atrás por la secta antigua dentro del espacio de esta tableta antigua. Nuestros 4 grandes clanes no desea ocultar este hecho ni tener pensamientos en reclamar todo para nosotros mismos. El tesoro oculto le pertenecerá a aquellos quienes tengan la habilidad. ¿Qué? ¿Descubrieron el tesoro oculto de la secta? ¿Los 4 grandes clanes realmente no van a devorarlo todo por sí mismos? ¿Y realmente lo revelaron? ¿Qué están pensando? Los 4 grandes clanes no son tontos. Aunque sus facciones son poderosas, ¿cuántas facciones y practicantes hay aquí? Si lo acaparan todo, es muy probable que sufran algunos ataques de ira. En aquel momento, incluso si los 4 grandes clanes combinan fuerzas, no serán capaces de conseguir algo bueno. Las palabras de Lin Lantian causaron inmediatamente un alboroto enorme en la plaza. Incluso la secta Gran Diablo y las otras facciones estuvieron sorprendidos por un momento. Claramente, esta era la primera vez que habían oído hablar de esta noticia. La razón del por qué nuestros 4 grandes clanes están dispuestos a compartir esta información es principalmente debido a que hay una bestia guardiana extremadamente formidable dentro de la zona del tesoro oculto. Para derrotar a la bestia guardiana, requeriremos del poder de todos. Wang Tong, quien había sido herido por Lin Don, eligió este momento para explicar. Resulta ser que los 4 grandes clanes son incapaces de lidiar con esa supuesta bestia guardiana. Al escuchar estas palabras, las miradas de muchas personas brillaron. Ahora entendían por qué Lin Lantian y el resto estaban dispuestos a compartir este tipo de información. Resulta que, con incluso las fuerzas combinadas de los 4 grandes clanes, serían incapaces de conseguir con éxito el tesoro oculto. Ya que los 4 grandes clanes son tan generosos, mi secta Gran Diablo les va a echar una mano. También estamos muy interesados en el tesoro oculto de la secta antigua. Los hermosos ojos de Muqianqian se desplazaron hacia allí, antes de sonreír entre dientes y declarar. El tesoro oculto de la secta antigua poseía una atracción fatal para cualquier facción, incluyendo a la secta Gran Diablo. Después de la secta Gran Diablo, el culto de la marioneta espantosa, la alianza marcial y las otras facciones también expresaron su disposición en trabajar juntos. Por un momento, el ambiente en la plaza se volvió de nuevo emocionado. Nadie esperaba que todavía habría un festín tan suntuoso después de la tableta marcial de manifestación. Al ver esto, las tropas de los 4 grandes clanes intercambiaron una mirada y asintieron con la cabeza, antes de que casi 100 figuras salieran volando, flotando en el aire. Un poder Yuan brotó de sus cuerpos, transformándose en ataques formidables los cuales bombardearon la enorme plaza de piedra verde de abajo. Boom boom, ante los ataques de los 4 grandes clanes, varias grietas enormes aparecieron de inmediato en la plaza. Después de ver sus acciones, un destello de comprensión golpeó a la multitud circundante. Resulta que, el tesoro oculto de la secta estaba debajo de sus pies. Mientras que esas explosiones ensordecedoras resonaban en la zona, la enorme plaza comenzó a desmoronarse rápidamente, mientras que los practicantes circundantes también se retiraban como langostas, aterrizando en las montañas y árboles gigantes cercanos. Lin Don yacía sentado en la espalda del tigre, y sus ojos estaban fijos en el polvo y humo. Un rato más tarde, sus pupilas se contrajeron abruptamente mientras que acariciaba a Little Flame. Este último sacudió sus alas de rayo mientras que su cuerpo se elevaba con apuro. Roar. Justo mientras que Little Flame volaba para arriba, un rugido impresionante, el cual parecía ser originado de los tiempos antiguos, resonó súbitamente bajo las ruinas de la plaza. Un aura antigua y feroz, la cual causó que las expresiones de todos cambiaran drásticamente, surgió hacia el cielo por debajo de la plaza. Capítulo 293. El dragón murciélago de sangre primordial. Un rugido lleno de un aura antigua resonó abruptamente por debajo de la plaza desmoronada. Después de eso, un pilar de luz rojo sangre estalló repentinamente desde dentro. Che. La luz rojo sangre cruzó por el horizonte. El cuerpo de cada practicante que había sido tocado por esta luz rojo sangre fue prácticamente destruido en un instante. Inmediatamente, sangre fresca cayó de los cielos, trayendo consigo grito tras grito miserable. Cuando vieron cuán terrible era la luz rojo sangre, las expresiones de los practicantes en la plaza cambiaron drásticamente, mientras que sus figuras se retiraban apresuradamente. La bestia guardiana del tesoro oculto era evidentemente una existencia bastante poderosa. Little Flame lo había evadido antes y, por lo tanto, no fue afectado por la terrible luz rojo sangre. Lin Don yacía sentado en la espalda del tigre, mientras que su mirada se concentraba en el humo y polvo que se propagaba por la plaza. Basado únicamente en el poder del ataque, la fuerza de la bestia guardiana era probablemente más fuerte que la del antiguo mono dragón. No es de extrañar que incluso los 4 grandes clanes dijeron que son incapaces de lidiar con la bestia guardiana. Resulta ser que es realmente poderosa.
La mirada de Lyndon brilló mientras que observaba firmemente hacia abajo. De repente, la tierra tembló mientras que varias grietas enormes se extendían rápidamente en el suelo. Poco después, un ruido sonó de allí, mientras que innumerables rocas brotaban de la tierra y se estrellaban frenéticamente en los alrededores. Mientras que las rocas salían disparadas, una enorme sombra emergió del suelo. Sus alas rojo, sangre se sacudieron, y causó que se formaran algunos vendavales, haciendo que rocas y arenas volaran por el aire. ¿Esta es la bestia guardiana del tesoro? Lyndon miró fijamente a la enorme criatura que había emergido del suelo mientras que sus pupilas se contraían de repente. Incontables miradas estaban concentradas en el aire, mientras que una bestia demoníaca la cual era casi de 100 metros de altura flotaba en el aire. Esta bestia demoníaca era totalmente roja sangre, mientras que gigantescas escamas rojo sangre cubrían su cuerpo. Bajo el reflejo del sol, despedía una sensación gélida y sólida. El cuerpo gigantesco de ese tipo estaba agachado justo como el de un dragón gigante, mientras que sus dos gigantescas alas sangrientas estaban cubriendo su espalda. Mientras que sacudía sus alas, parecía que todo el poder Yuan en este dominio también se moviera. Roar. Una vez la bestia demoníaca de color sangre apareció, levantó la cabeza y rugió hacia el cielo. Inmediatamente, se propagó una onda sónica feroz. Algunas personas desafortunadas que estaban demasiado cerca, tuvieron inmediatamente sus tímpanos rotos, mientras que algo de sangre fresca fluía de allí. Al ver cuán feroz era esta bestia demoníaca, los practicantes de élite se retiraron apresuradamente en temor. ¿Qué bestia demoníaca es esta? Pensar que sería tan terrible. Lyndon también le instó rápidamente a Little Flame a permanecer lejos de la figura enorme, con alarma en su rostro, mientras que preguntaba. Este es un dragón murciélago de sangre primordial. La mirada de pequeño Armiño estaba fija en la enorme criatura, mientras que un leve rastro de emoción brillaba en los ojos del primero. ¿Dragón? Cuando escuchó esta palabra, la expresión de Lyndon cambió inmediatamente. En el mundo de las bestias demoníacas, cualquier cosa, incluso el pedazo más leve relacionado con esta palabra, sería algo muy potente y molesto. No te preocupes. Este tipo no puede considerarse un dragón verdadero. Sin embargo, en su cuerpo todavía fluye la sangre pura de un dragón. Pequeño Armiño se rió entre dientes con una mirada apasionada en sus ojos mientras que miraba al dragón murciélago de sangre primordial. Antes de continuar, chico, si soy capaz de devorar el espíritu demoníaco de este tipo, mi poder debería recuperarse hasta la etapa manifestación. Devorarlo, el rostro de Lyndon tembló por un momento. Poco después, dejó escapar una risa vacía mientras que respondía, este enorme tipo es muy aterrador, creo que no seremos capaces de devorarlo incluso si atacamos juntos. ¿No hay más personas aquí? Si los 4 grandes clanes quieren obtener el tesoro oculto, deben derrotar a este dragón murciélago de sangre. Vamos a hacer nuestro movimiento después de que esté gravemente herido. Pequeño Armiño lamió sus labios, y no parecía tener ninguna intención de renunciar en absoluto. Por otra parte, si el estúpido tigre puede devorar la carne y la sangre del dragón murciélago de sangre, será capaz de obtener un rastro de sangre de dragón. Esto es una oportunidad realmente buena para que él entre por la puerta del dragón. Cuando crezca en el futuro, sus posibilidades serían ilimitadas. Lyndon estaba un poco desconcertado mientras que acariciaba ligeramente a Little Flame con una mirada pensativa en sus ojos. No dudes, este tipo de dragón murciélago de sangre primordial es un hallazgo muy raro, e incluso si hubiera otro, la sangre de dragón en su cuerpo estaría bastante lejos de este. Si pierdes esta oportunidad, seguramente no tendrás otra en el futuro. A un lado, pequeño Armiño lo incitó constantemente. Por su aspecto, parecía muy interesado en obtener el espíritu demoníaco del dragón murciélago de sangre. Bien, en ese momento, actuaremos en consecuencia. Lyndon también podría ver cuánto pequeño Armiño anhelaba el espíritu demoníaco de este dragón murciélago de sangre. Aunque él sabía claramente que esto no sería una tarea fácil, tampoco era fácil rechazarlo. Después de todo, pequeño Armiño lo había ayudado mucho, y sería muy inadecuado para él no ayudarle un poco. Al ver a Lyndon asentir con la cabeza, la emoción en los ojos de pequeño Armiño se volvió más intensa. Era en esencia el excelente y famoso Armiño celestial demoníaco, y se atrevía a devorar cualquier cosa. De hecho, incluso había devorado a la bestia demoníaca legendaria conocida como dragón. Hasta hoy en día, todavía no podía olvidar su sabor. Por lo tanto, ahora que tenía la oportunidad de encontrar un dragón murciélago de sangre, el cual era relativamente más fácil de intimidar, no se perdería definitivamente la oportunidad de devorar su alma demoníaca, la cual sería altamente beneficiosa para él. Cuando vio la expresión emocionada de pequeño Armiño, Lyndon se sentía algo indefenso. Al principio, no planeaba intervenir en este asunto.
Después de todo, el aura de ese dragón murciélago de sangre era simplemente demasiado temible. Todos aquí, esta bestia es muy feroz. Nuestros 4 grandes clanes van a combinar fuerzas y establecer una formación. Si alguien quiere una parte del tesoro, por favor, vierta su poder Yuan en esa formación gigante y ayúdennos a matar a la bestia juntos. Lin Langtian flotaba en el aire, con un rostro severo. Luego, su voz resonó súbitamente en los oídos de cada persona. Establezcan la formación. Al escuchar su voz, cada practicante de élite de los 4 grandes clanes se movió casi instantáneamente, antes de formar rápidamente una formación compleja y gigante en el aire. Luego, el poder Yuan brotó inmediatamente de sus cuerpos, antes de que corrientes de poder Yuan cruzaran el cielo y formaran una formación compleja y extremadamente grande. Grol. Ese dragón murciélago de sangre primordial sintió evidentemente el poder de esa formación gigante. De inmediato, abrió su boca grande y horrible, antes de que un rayo rojo sangre surgiera inmediatamente de allí y se estrellara fuertemente contra esa formación gigante. La fuerza poderosa detrás de su ataque causó directamente que esa formación se atenuara. Todos aquí, si quieren conseguir el tesoro, por favor ayúdennos. Lin Langtian gritó solemnemente. En los alrededores, cuando las diferentes facciones y demás practicantes de élite vieron esta situación, finalmente lanzaron corrientes de poder Yuan, las cuales ingresaron en la formación gigante. A pesar de todo, lo que dijo Lin Langtian tenía sentido. Si querían obtener el tesoro, tenían que derrotar primero a esta bestia guardiana. De lo contrario, ninguno de ellos sería capaz de obtener algo de allí. Buzz buzz. Mientras que incontables corrientes de poder Yuan brotaban en cada dirección, la formación gigante que originalmente estaba atenuada por el ataque del dragón murciélago de sangre primordial comenzó a solidificarse. De hecho, ahora parecía varias veces más duradera que antes. El dragón murciélago de sangre primordial era extremadamente poderoso e incluso un practicante en la etapa manifestación apenas podría tratar con él en una batalla 1 a 1. Sin embargo, tal vez porque había estado dormido durante mucho tiempo, además de su abrumadora ventaja de números, por el momento, fue suprimido por esa formación gigante. Mega formación de las 4 criaturas divinas, supriman todo. Lin Langtian yacía justo en medio de esa formación gigante antes de que su sello de manos cambiara. Luego, después de gritar, utilizó el poder de la formación gigante, la cual se forjó junta por varios practicantes de élite y materializó directamente una montaña por encima de la formación gigante usando el poder Yuan. Luego, la última se dirigió súbitamente hacia abajo y golpeó brutalmente el cuerpo gigantesco del dragón murciélago de sangre. ¡Boom! Mientras que enfrentaba un ataque tan formidable, incluso el dragón murciélago de sangre apenas pudo soportarlo. Inmediatamente, lanzó un rugido devastador, mientras que algunas de sus escamas esparcidas por su cuerpo se rompían directamente. Una sangre púrpura emergió de aquellos sitios, mientras que sus escamas caían, y causaron que un humo blanco emergiera del suelo. A pesar de que eran capaces de utilizar el poder de la formación gigante para lesionar al dragón murciélago de sangre primordial, causó que ese tipo estuviera extremadamente enfurecido. De inmediato, agitó sus alas. Luego, un viento violento barrió maniáticamente por toda la zona y se transformó en tornados antes enviaran a volar a todos los practicantes de élite circundantes. Inmediatamente, varios gritos de dolor surgieron, mientras que alguien quien era absorbido por los tornados era desgarrado en pedazos. Incluso después de la combinación de las fuerzas de numerosos practicantes, todavía eran incapaces de derrotar rápidamente al dragón murciélago de sangre primordial. Por lo tanto, los rostros de Lin Langtian y de los otros practicantes de los 4 grandes clanes comenzaron a tornarse feos. Mega formación de las 4 criaturas divinas, matanza divina. Cuando se dieron cuenta de que el dragón murciélago de sangre primordial era bastante difícil de afrontar, Lin Langtian y otros practicantes de los 4 grandes clanes comenzaron a volverse cada vez más solemnes. Pronto, cambiaron rápidamente el sello de manos. Al instante, todo el poder Yuan en este dominio se reunió maniáticamente antes de que las sombras de un dragón, tigre, tortuga y fénix aparecieran en medio de la formación. Cuando estas 4 sombras aparecieron, todo el poder Yuan en este dominio se precipitó instantáneamente hacia adelante. De hecho, a pesar de que Lindon yacía en la distancia, sus pupilas se contrajeron ligeramente. Los 4 grandes clanes eran de hecho formidables y realmente poseían una formación igual de formidable. Muere. Cuando estas sombras aparecieron, un gran intento asesino brotó de los ojos de Lin Langtian. Rápidamente, extendió su dedo, antes de las 4 sombras rugieran inmediatamente y se precipitaran hacia adelante. Luego, junto con una onda de choque terrorífica de poder Yuan, se estrellaron viciosamente contra el dragón murciélago de sangre primordial.
Boom. Todo el dominio pareció temblar en este instante, mientras que una onda de choque temible barría maniáticamente hacia todo lado. Varios practicantes de élite de los 4 grandes clanes fueron enviados a volar mientras que escupían bocanadas de sangre. De hecho, incluso Len Langyan fue forzado a retroceder varios cientos de metros antes de poder estabilizarse horriblemente y suprimió la sangre hirviente dentro de su cuerpo. Gror. Sin embargo, justo ahora, las multitudes estaban mirando justo la fuente de esa terrible onda de choque. En ese punto, surgió otro rugido. Sin embargo, esta vez, esa voz parecía mucho más débil. Momentos más tarde, vieron al dragón murciélago de sangre primordial, el cual tenía todas sus escamas destrozadas, y quien en realidad había perdido un brazo, llevando un hedor sangriento mientras que escapaba horriblemente. La bestia guardiana ha escapado. Cuando vieron que el dragón murciélago de sangre primordial había huido lejos, ruidos de celebración estallaron inmediatamente en este dominio. Sin embargo, nadie tenía intención alguna de perseguir a esa bestia. En cambio, sus ojos se incendiaron mientras que observaban fijamente a la arena destruida. En esa zona estaban los verdaderos tesoros. Mientras que los ojos de la multitud se volvían fervientes de la avaricia, Lin Don, quien estaba flotando en el aire, sonrió ligeramente. Luego, acarició a Little Flame, antes de este último sacudiera inmediatamente sus alas de rayo, persiguiendo al dragón murciélago de sangre primordial gravemente herido. A pesar de que sabía que el verdadero tesoro se encontraba en el palacio subterráneo, Lin Don sabía que la bestia guardiana era solo un aperitivo. Si alguien se atrevía a interrumpir en el palacio subterráneo, entonces todo lo que le esperaba era definitivamente una cruel masacre. Ese cadáver misterioso les hará entender que incluso después de miles de años, una secta antigua como esta era algo que ningún hombre ordinario debería molestar. En ese lugar había una trampa mortal. Cualquier persona que entre allí, sin duda alguna morirá. Capítulo 294. Matando al dragón murciélago de sangre primordial. Un relámpago cruzó por el horizonte junto con un rugido profundo de trueno. A una distancia lejos por delante de ese rayo, una figura sangrienta huía maniáticamente. La sangre fresca que caía de su cuerpo era como corriente pequeña, y dejaba una estela de humo blanco cegador en el suelo. Lin Don yacía sentado sobre la espalda del tigre mientras que sus ojos se concentraban en esa figura sangrienta y gigante. Justo ahora, ya que el dragón murciélago de sangre estaba gravemente herido, Little Flame podía fácilmente ponerse al día con él. Sin embargo, Lin Don no trató de interceptarlo con apuro. A pesar de que el dragón murciélago de sangre fue gravemente herido por los 4 grandes clanes y otras facciones de élite, todavía era bastante aterrador. Si uno no era cuidadoso, un mal resbalón fácilmente podría hacer que uno perdiera su vida. Lin Don siempre fue una persona prudente. Por lo tanto, no tenía intención alguna de darle al dragón murciélago de sangre una oportunidad para luchar por su vida. Basado en las lesiones actuales del dragón murciélago de sangre, entre más rápido huía, más graves serían sus lesiones, mientras que también se convertiría cada vez más débil. Por lo tanto, en el momento cuando ya no se pudiera mover incluso para salvar su vida, Lin Don haría su movimiento. Parece que nadie está interesado en este dragón murciélago de sangre. Supongo que la mayoría de ellos deben haberse aventurado en el palacio subterráneo para buscar tesoros. Lin Don miró detrás de él. Cuando vio que nadie lo seguía, liberó un suspiro de alivio. Después de todo, esto le eliminaría muchos problemas innecesarios. Jeje, esa maldita criatura puede igualar a un practicante en la etapa manifestación. Aunque está muy herido, nadie se atrevería a cazarlo. En cambio, en lugar de luchar contra él, más bien elegiría buscar un tesoro. Pequeño Armiño sonrió. Sus ojos observaban fervientemente a esa figura sangrienta que huía por su vida. Cuando vio la expresión impaciente de Pequeño Armiño, Lin Don se sintió algo indefenso. Si no fuera por él y Little Flame, tampoco habría elegido cazar al dragón murciélago de sangre. Sin embargo, su habilidad de batalla aumentaría una vez la fuerza de Little Flame y de Pequeño Armiño mejorara. Por lo tanto, con este pensamiento en mente, Lin Don se consoló ligeramente. Ten cuidado. Esa maldita criatura ha caído, parece que sus lesiones son demasiado graves, y ya no puede huir. Mientras que este pensamiento cruzaba por la mente de Lin Don, la voz jubilosa de Pequeño Armiño resonó repentinamente. Cuando escuchó sus palabras, Lin Don se giró solo para ver que el dragón murciélago de sangre finalmente había caído de los cielos y aterrizó en medio del bosque. Sangre fresca brotaba de su cuerpo, y cualquier árbol u hojas que lo tocaran al instante se descompondría. Little Flame redujo gradualmente su velocidad antes de aterrizar justo sobre ese dragón murciélago de sangre. Un hombre y 2 bestias observan fijamente al dragón murciélago de sangre debilitado debajo de ellos.
Grol, a pesar de estaba herido severamente, ese dragón murciélago de sangre se las arregló para percibir las intenciones maliciosas de Lin Don. Inmediatamente, lanzó un rugido furioso, pero débil. Mientras tanto, un brillo feroz iluminó a través de sus enormes ojos de color rojo sangre. A pesar de que ese tipo está gravemente herido, todavía es muy vicioso. Cuando vio esta situación, Lin Don sonrió. Pronto, sacudió sus mangas antes de que su marioneta símbolo de alto grado surgiera de nuevo, antes de inyectarle 10.000 píldoras de yuan puro en su cuerpo. De inmediato, una onda de choque potente estalló del interior de su cuerpo. Bajo el control de Lin Don, se transformó en un destello brillante, antes de precipitarse hacia el dragón murciélago de sangre sin temor alguno. Ya que no sabía cuánta fuerza le quedaba al dragón murciélago de sangre, Lin Don no se atrevió a probarlo personalmente. Por lo tanto, eligió usar cuidadosamente su marioneta símbolo en su lugar. Mientras que enfrentaba a esa marioneta símbolo entrante, un brillo cruel brilló a través de ojos del dragón murciélago de sangre. Luego, abrió su boca grande y horrible antes de unas de luz sangrienta estallara inmediatamente hacia adelante y se estrellara brutalmente contra esa marioneta símbolo. ¡Bam! Después de ser alcanzado por aquel rayo de luz sangrienta, la marioneta símbolo fue enviada a volar lejos, antes de dejar una marca de casi 100 metros de largo en el suelo. Mientras tanto, la vibración de energía que fluía en su cuerpo también se había debilitado. Quiero ver cuántas veces puedes utilizar un ataque de ese tipo. Cuando vio que su marioneta símbolo de alto grado fue enviada a volar por el dragón murciélago de sangre gravemente herido, un rastro de shock cruzó por los ojos de Lin Don. Inmediatamente, se rió entre dientes, antes de mover su mente. Luego, esa marioneta símbolo se levantó de nuevo, y siguió corriendo hacia ese dragón murciélago de sangre. ¡Bam, bam, bam! Ante la embestida de esa marioneta símbolo, el dragón murciélago de sangre estaba evidentemente muy enfurecido. De inmediato, abrió su boca gigante antes de enviar continuamente varios rayos de luz sangrienta extremadamente letales, ocasionando que marioneta símbolo fuera apaleada horriblemente. Mientras tanto, varios arañazos profundos llenaron el terreno circundante. Sin embargo, a pesar de que la marioneta símbolo estaba gravemente herida por los ataques continuos, los ataques del dragón murciélago de sangre se estaban debilitando. Finalmente, ese rayo de luz rojo sangre era tan débil que era simplemente tan grueso como un brazo. Mientras tanto, un aura débil cubría el cuerpo del dragón murciélago de sangre. Maldita bestia, eso es suficiente, es hora de acabar contigo. Cuando vio esta escena, Lin Don finalmente lanzó un suspiro de alivio. Luego, bajó la mirada y observó fijamente a su marioneta símbolo herida, antes de sentirse algo triste mientras que fruncía sus labios. A pesar de que el dragón murciélago de sangre ya estaba gravemente herido, todavía fue capaz de herir a su marioneta símbolo hasta este punto. Si no estuviera herido, probablemente habría destrozado instantáneamente a su marioneta símbolo de alto grado, por la cual había luchado para conseguir. Después de hablar, el yuan gran esplendor del trueno brotó inmediatamente de su cuerpo. Luego, hizo un gesto de agarre, antes de que una plataforma dorada de varios metros de largo se materializara directamente enfrente de él. Después de avanzar a la etapa creación de I, la fuerza de la palma mágica, plataforma dorada de la dominación, de Lin Don había mejorado evidentemente. La intensidad de su brillo dorado, así como la calidad de su construcción, no podría ser comparada con la de antes. ¡Boom! Después de que la plataforma dorada se materializó, bajo el control de Lin Don, voló viciosamente hacia el dragón murciélago de sangre. Al mismo tiempo, la mente de Lin Don se movió, antes de que la marioneta símbolo herida fuera hacia adelante una vez más. Grol. Mientras que sentía la onda de viento terrible que estaba a punto de golpear su cabeza, el dragón murciélago de sangre liberó un rugido salvaje. Luego, un halo rojo sangre surgió dentro de su cuerpo, antes de cubrir inmediatamente su cuerpo masivo. ¡Boom! Esa plataforma dorada se estrelló pesadamente contra ese halo brillante, antes de que una fuerza excesivamente salvaje se propagara hacia adelante. De hecho, incluso la suciedad en el suelo fue enviada a volar. Basado en tu situación actual, solo puedes soñar con detenerme, deberías rendirte. Lin Don sonrió antes de presionar súbitamente su mano hacia adelante. De inmediato, una luz dorada estalló por encima de esa plataforma dorada, antes de destrozar ese halo sangriento con un ruido ensordecedor. ¡Clank! Después de destruir ese halo sangriento, la plataforma dorada golpeó brutalmente el cuerpo masivo del dragón murciélago de sangre. Inmediatamente, sus sólidas escamas fueron destrozadas al instante. Justo mientras que el halo sangriento era destruido por Lin Don, la marioneta símbolo también cargó hacia él. Con sus palmas como cuchillos, no dudó en absoluto mientras que apuñalaba directamente los ojos viciosos del dragón murciélago de sangre. Grol.
Cuando sus ojos fueron apuñalados por la marioneta símbolo, inmediatamente, borbotones de sangre fresca brotaron de allí. Al instante, el dragón murciélago de sangre se enojó extremadamente debido al agudo dolor. Sus viciosas y enormes garras colisionaron contra el cuerpo de la marioneta símbolo, antes de provocar una herida de casi medio metro en su sólido pecho y enviarlo a volar lejos. Ese bastardo, cuando vio que su marioneta símbolo fue herida, el corazón de Lindon se estremeció hasta que sus párpados se levantaron. Pronto, también se sintió algo aliviado. Afortunadamente, este ataque aterrizó en la marioneta símbolo insensible. De lo contrario, si él hubiera tomado ese golpe, probablemente habría sido gravemente herido. Ese bastardo solo está poniendo una resistencia de último minuto. Pequeño Armiño sonrió antes de sacudir sus garras. Varios rayos de luz púrpura brotaron rápidamente de su cuerpo, antes de transformarse en un disco púrpura oscuro el cual giraba maniáticamente. Luego, señaló Kouen sus garras hacia adelante, antes de que ese disco brillante rugiera y rasgara a través del aire mientras que se precipitaba hacia abajo, y penetraba directamente a través de la enorme cabeza del dragón murciélago de sangre. Cuando vio cuán poderoso era el disco brillante de Pequeño Armiño, Lindon quedó pasmado en silencio. Aunque el dragón murciélago de sangre fue gravemente herido, seguía siendo una bestia demoníaca y tenía unas defensas poderosas. Sin embargo, aún así, el disco brillante lo penetró con facilidad. Por lo tanto, esto demostraba cuán poderoso era ese disco brillante. El ataque de Pequeño Armiño fue fatal. Una herida sangrienta de medio metro emergió en la cabeza de ese dragón murciélago de sangre, antes de que su cerebro y sangre fresca fluyeron hacia afuera. Mientras tanto, los ojos viciosos de este último comenzaron a atenuarse rápidamente, antes de desplomarse con ruido sordo, incluso causando que la tierra temblara. Cuando vio que el dragón murciélago de sangre finalmente había muerto, Lindon exhaló un suspiro de alivio. Luego, sacudió su mano antes de llamar a su marioneta símbolo. Mientras que miraba fijamente las lesiones que cubrían todo cuerpo del último, Lindon liberó involuntariamente una risa dolida. A pesar de que esta maldita bestia estaba bastante herida, todavía fue muy difícil de tratar. Afortunadamente, no logró destrozar su marioneta símbolo. De lo contrario, habría sufrido una pérdida mayor. Pequeño Armiño. Mientras que miraba fijamente el cadáver gigantesco del dragón murciélago de sangre, Lindon sonrió un poco. Sin embargo, antes de llamarlo, los ojos de Pequeño Armiño ya ardían mientras que se precipitaba hacia abajo. Luego, una energía púrpura se reunió en sus garras, dispuesto a devorar el espíritu demoníaco de este dragón murciélago de sangre. Es vos. Sin embargo, justo cuando Pequeño Armiño estaba a punto de llegar al cadáver del dragón murciélago de sangre, el suelo explotó súbitamente. Luego, dos figuras salieron de allí, antes de que un viento feroz se dirigiera velozmente hacia la Pequeño Armiño. Clank, clank. Este ataque repentino causó que Pequeño Armiño estuviera aturdido. Sin embargo, recuperó rápidamente sus sentidos, antes de que una luz púrpura brotara de su cuerpo, contrarrestando ese viento vicioso. Sin embargo, la fuerza detrás de ese ataque todavía lo empujó hacia atrás. Jeje, aunque todo nuestro trabajo duro no cosechó resultados, parece que nos hemos encontrado con algo bueno. A pesar de que no lo logramos con tableta marcial de manifestación, nunca esperé que nos encontraríamos con el dragón murciélago de sangre primordial aquí. Si utilizamos sus huesos para construir un esqueleto, ese sería extremadamente poderoso. Después de enviar a Pequeño Armiño hacia detrás, pronto, dos figuras blancas emergieron. Resultaron ser dos esqueletos blancos excepcionalmente grandes. Al lado de los esqueletos, dos ancianos horribles estaban mirando codiciosamente el cadáver del dragón murciélago de sangre. Una avaricia inconcebible llenaba sus ojos. Cuando vio a los dos ancianos que habían aparecido de repente, el rostro de Lindon comenzó a oscurecerse. Esos dos vejestorios habían utilizado evidentemente algunos métodos especiales para ocultarse y esperar a que ellos terminaran de luchar contra ese dragón murciélago de sangre. Esto causó que Lindon estuviera extremadamente enojado. Después de todo, él siempre era el que se mantenía en acecho. Sin embargo, esta vez, había sido engañado. Capítulo 295, dinero fácil. Los dos esqueletos blancos yacían al lado del cuerpo del dragón murciélago de sangre. Los esqueletos con forma humana, pero con varios tipos de huesos en sus cuerpos, se veían algo extraños, como si hubieran sido ensamblados usando muchos tipos de huesos. Sin embargo, una luz roja danzaba dentro de las cuencas de los esqueletos, mientras que una onda de energía sombría se extendía lentamente del interior de ellos. ¿Son marionetas de hueso? La mirada de Lindon era sombría mientras que observaba fijamente a los dos esqueletos blancos, antes de mirar hacia los dos ancianos siniestros al lado de ellos, entrecerrando los ojos.
Había descubierto que los dos ancianos tenían una fuerza en la etapa creación de y avanzada. Esta marioneta de hueso también podría considerarse como un tipo de marioneta símbolo. Sin embargo, los materiales utilizados en su creación consistían en varios tipos de huesos de bestias demoníacas e incluso huesos de practicantes. Según lo que Lyndon sabía, no debía haber ninguna facción relativamente famosa en el Imperio Gran Yan que fuese capaz de hacer una marioneta de hueso. Incluso el culto de la marioneta espantosa no tenía esta habilidad. Por lo tanto, esos dos vejestorios desconocidos no debían ser del Imperio Gran Yan. Sin embargo, sin importar quién era el otro grupo, querer llevarse las cosas con las que Lyndon había tomado un gusto, y enfrente de él, era imposible. TCH, joven, no actúes tan vicioso. Ya que has gastado mucho esfuerzo matando a este dragón murciélago de sangre, no te haremos las cosas difíciles. Piérdete de una vez. Mientras que la expresión de Lyndon se oscurecía, uno de los ancianos, quien tenía cabello blanco y un aspecto siniestro, le sonrió misteriosamente a Lyndon y dijo: ¿Vejestorios ciegos se atreven a tocar las cosas de este joven maestro? Al escuchar esto, Lyndon no pudo evitar burlarse con furia. Mocoso, el hecho de que fuiste capaz de matar al dragón murciélago de sangre gravemente herido significa que en realidad tienes algo de habilidad. Sin embargo, es sobre todo debido a la fuerza de tu marioneta símbolo. Nosotros dos solo estamos respetando tu vida porque estamos de buen humor hoy. Si todavía no puedes reconocer nuestras buenas intenciones, perderás tu vida. El viejo de cabello blanco liberó una risa extraña y respondió: Maldición, Lyndon, mata a estos dos vejestorios. Se atreven a arrebatar las cosas en las que abuelo Armiño ha puesto su ojo, realmente están cansados de vivir. En este momento, pequeño Armiño recobró sus sentidos e inmediatamente explotó en ira. Todo este tiempo, era él quien les quitaba las cosas a los otros, y nunca imaginó que otro se atrevería a arrebatarle sus cosas esta vez. ¿Cómo podría permitir esto? Lyndon se rió gélidamente entre dientes. Sin más preámbulos, movió su mente mientras que la marioneta símbolo de alto grado se precipitaba de nuevo hacia adelante, y varias ondas de energía vigorosa brotaban de su cuerpo. Mocoso, aunque tienes una marioneta símbolo de alto grado, si planeas matarnos con ella, eres demasiado ingenuo. Ya que no quieres ser razonable, trataremos contigo hoy, te voy a romper los huesos y recoger esta marioneta símbolo de alto grado. Cuando vieron la carga de la marioneta símbolo, los dos ancianos dejaron escapar una risa misteriosa. El sello de sus manos cambió mientras que las dos marionetas de hueso al lado de ellos volaban hacia adelante, y una luz roja brilló en sus ojos mientras que arremetían directamente hacia la marioneta símbolo. Thump thump. Las dos partes se enfrentaron ferozmente. Aunque las dos marionetas de hueso fueron enviadas varios metros hacia atrás, sacudieron rápidamente sus puños de hueso gris, impactando ferozmente a la marioneta símbolo. Varios ruidos sordos, acompañado de una ondulación de viento violenta, se desplegaron continuamente de allí. Cuando vio que las dos marionetas de hueso eran realmente capaces de competir con la marioneta símbolo de alto grado, un rastro de asombro brilló a través de ojos de Lyndon. Aunque la cantidad de píldoras de Yuan puro que había vertido esta vez no era mucho, el nivel de poder debía ser comparable al de un practicante en de etapa creación de y avanzada. Nunca pensó que las marionetas de hueso del oponente también serían bastante potentes. Vamos, mientras que las marionetas de hueso estaban manteniendo a raya a la marioneta símbolo, un destello frío cruzó por los ojos de los dos ancianos. Ellos entendían claramente el poder de una marioneta símbolo de alto grado, por lo tanto, necesitaban utilizar métodos veloces para eliminar rápidamente a Lyndon. Las dos figuras se precipitaron prácticamente en un instante hacia adelante, y en un abrir y cerrar de ojos, aparecieron delante de Lyndon. Sus manos hicieron un gesto de agarre, mientras que dos espadas de hueso aparecieran en ellas, apuñalando viciosamente hacia la garganta y el corazón de Lyndon en un ángulo difícil. Las espadas de hueso del dúo estaban cubiertas con un poder Yuan extremadamente formidable. El ataque simultáneo de dos practicantes en la etapa creación de y avanzada, este nivel de poder era extremadamente poderoso. Sin embargo, para el Lyndon, quien había avanzado ya con éxito a la etapa creación de y, esa amenaza no era tan alta como el dúo imaginaba. Ante este ataque, Lyndon no mostró ninguna indicación de evasión. Su mano agarró fuertemente la antigua alabarda de escamas celestiales la cual había aparecido, mientras que una luz formidable de alabarda estallaba inmediatamente en el cielo. Alabarda de escamas de pescado. Alabarda de escamas de pitón. Alabarda del dragón celestial. Los primeros tres movimientos de la técnica de la antigua alabarda de escamas celestiales fueron exhibidos prácticamente por Lyndon en un instante. De inmediato,
Aquellos ataques formados de un brillo formidable de alabarda se estrellaron directamente en los dos ancianos. El contraataque feroz que estalló súbitamente de Lindon causó que las expresiones de dos ancianos cambiaran. Movieron precipitadamente el poder Yuan en sus cuerpos, mientras que sus espadas de huesos creaban varias imágenes de espadas acompañadas con un poder Yuan formidable, con la intención de soportar el ataque de Lindon. Piérdanse. Sin embargo, Lindon solo se burló en respuesta a sus defensas. Un brillo cristalino brotó abruptamente de su cuerpo mientras que el poder de su cuerpo surgía al instante. La alabarda era como una porra, mientras que penetraba rápidamente a través de capa tras capa de imágenes de espada, antes de colisionar viciosamente en los pechos del dúo bajo sus expresiones cambiantes. Plop. La fuerza de Lindon fue muy abrumadora. Un solo barrido de su alabarda causaría que incluso la cima de una montaña se desmoronase al instante. Por tanto, cuando ese ataque aterrizó en los cuerpos de los dos ancianos, sus expresiones se volvieron inmediatamente blancas mientras que vomitaban violentamente una bocanada de sangre fresca, y una mirada de incredulidad aparecía en sus ojos. Solo es un chico en la etapa creación de inicial, ¿cómo puede poseer tal poder? Las figuras lamentables del dúo cayeron hacia atrás, casi aterrizando con sus traseros, mientras que se veían el uno al otro antes de gritar involuntariamente. Hay algo extraño con este niño, rápido, escapemos. La reacción del anciano de cabello blanco y aspecto siniestro fue extremadamente rápida. Después de este intercambio, sintió la fuerza de Lindon. Solo ahora entendía que era algo absurdo de ellos hacer un movimiento en este momento. Inmediatamente, dejó salir un grito bajo mientras que se retiraba apresuradamente, es un poco tarde para irse ahora. Lindon se burló. Si fuera antes, habría encontrado bastante molesto ocuparse de dos practicantes en la etapa creación de I avanzada, pero, ahora que ya había avanzado a la etapa creación de I, matar a alguien en la etapa creación de I avanzada ya no era una hazaña imposible. Mientras que se burlaba, el Yuan Gran Esplendor del Trueno se reunió rápidamente para formar una enorme plataforma dorada. Bajo el control de Lindon, se estrelló viciosamente hacia el dúo de ancianos, mientras que varias explosiones sónicas estallaban en el paso. Cuando los dos ancianos sintieron la fuerza extremadamente tiránica sobre sus cabezas, sus expresiones cambiaron. Con un movimiento de sus mentes, las dos marionetas de hueso las cuales estaban retrasando a la marioneta símbolo, se precipitaron hacia allí, extendiendo sus brazos de hueso con la intención de soportar a la fuerza la plataforma dorada. ¡Ban! Al ver esta escena, una luz fría cruzó por los ojos de Lindon. Luego, aumentó la velocidad de descenso de la plataforma dorada y al final, golpeó ferozmente a las dos marionetas de hueso. Al instante, un sonido nítido y claro resonó de ese sitio, mientras que las dos marionetas de hueso explotaban directamente. ¡Plop! Mientras que las marionetas de hueso explotaban, los dos ancianos escupieron una bocanada de sangre fresca. Esta vez, no tenían el tiempo para sentir el dolor en su corazón, mientras que escapaban desesperadamente hacia la distancia con temor. Swesh swesh. Sin embargo, mientras que el dúo huía, el ruido de un viento escalofriante resonó súbitamente por detrás de ellos. Antes de que el dúo pudiera girar sus cabezas, vieron un destello en las esquinas de sus ojos, mientras que dos discos púrpuras rasgaban a través del aire y volaron hacia ellos con una velocidad extremadamente aterradora. Che, en el instante en que vieron los discos de luz, el dúo sintió un dolor en el cuello, como si todo el cuerpo pareciera girar en un instante, después de lo cual, vieron como varios pilares de sangre brotaba de dos cuerpos sin cabeza por debajo de ellos, mientras que la oscuridad llenaba rápidamente sus ojos. Lindon observó los dos cadáveres sin cabeza y también estaba un poco sorprendido. Poco después, miró a pequeño Armiño, quien estaba al lado de él, solo para ver que el rostro de este último estaba lleno con un intento asesino, y no pudo evitar estremecerse. Este chico era realmente muy vicioso cuando estaba enojado. Roar. Little Flam cargó rápidamente de su sitio, abalanzándose hacia los dos cadáveres, y con un golpe de su cola, arrojó las dos bolsas de Qiankun hacia Lindon. Tras recibir las bolsas de Qiankun, la energía mental de Lindon rápidamente se extendió para comprobarlas. Poco después, una mirada de sorpresa apareció en su rostro. Había descubierto que solo el número de píldoras de Yuan puro en las bolsas de esos dos ancianos era ya de 300.000. Para Lindon, esta ganancia era, sin duda alguna, como un pastel de carne que había caído de los cielos. Desde que había obtenido esta marioneta símbolo de alto grado, Lindon había gastado casi 100.000 píldoras de Yuan puro en él. Si todavía no lograba cosechar algunos beneficios, sus bolsillos probablemente estarían limpios de nuevo. Afortunadamente, los dos vejestorios que habían aparecido de Dios sabe dónde eran similares a leña enviada en el invierno y le habían entregado una cantidad considerable de píldoras de Yuan puro. Lindon,
protégeme, voy a devorar el espíritu demoníaco. Mientras que el rostro de Lyndon estaba lleno de alegría por este botín, pequeño Armiño voló rápidamente hacia abajo y una luz púrpura viajó hacia el cuerpo del dragón murciélago de sangre, antes de sacar directamente un espíritu demoníaco color rojo, sangre. Roar. Al ver esto, Littlefuen también dejó escapar un rugido bajo y se precipitó rápidamente hacia allí, mientras que abría su voraz mandíbula y mordía tenazmente los vasos sanguíneos del dragón murciélago de sangre, devorando frenéticamente la sangre esencial de su cuerpo, el cual todavía tenía que enfriarse. Mientras que observaba que las dos bestias comenzaron a consumir su comida, Lyndon se rió entre dientes y se sentó en una roca cercana. Su mirada se giró hacia la dirección de la tableta marcial de manifestación mientras que contaba el tiempo. Justo ahora, esos tipos deberían haber entrado en el palacio subterráneo. Boom. Mientras que este pensamiento cruzaba por la mente de Lyndon, el espacio de la tableta antigua retumbó y se sacudió. Inmediatamente, el cielo perdió su color mientras que el suelo temblaba. Esta aura terrorífica causó que el cuero cabelludo de Lyndon se entumeciera. Era como si un espíritu antiguo el cual había estado durmiendo durante mucho tiempo hubiera despertado en este lugar. La tez de Lyndon estaba pálida mientras que miraba fijamente hacia la dirección en donde el aura se originó y su cuerpo tembló ligeramente. Esos tontos. Como era de esperar, habían despertado al misterioso esqueleto antiguo, y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.